Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Hemos llegado al final de la semana laboral para muchos, viernesito. Hoy es 18 de agosto y como siempre los temas que son de muchísimo interés para nosotras las mujeres. Vamos a estar hablando de los métodos de planificación familiar. Y yo estoy bien contenta porque estoy aquí acompañada de dos amigas. Veamos la cápsula y al regresar se las presento. La capacidad de la mujer y su pareja para decidir si quieren embarazarse y en qué momento tiene una repercusión directa en su salud y bienestar. La planificación familiar permite espaciar los embarazos y puede posponerlos en las jóvenes que tienen mayor riesgo de morir por causa de una procreación prematura, lo que disminuye la mortalidad materna. Evita los embarazos no deseados, incluidos los de mujeres de más edad, para quienes los riesgos ligados a este son mayores. Permite además que las mujeres decidan el número de hijos que desean tener. La planificación familiar disminuye la probabilidad de que las mujeres infectadas por el VIH se embaracen sin desearlo, lo que da como resultado una disminución del número de menores infectados y huérfanos. Además, los condones masculinos y femeninos brindan una protección doble contra la concepción no deseada y las infecciones de transmisión sexual, en especial la causada por esta enfermedad. Esta permite que las personas tomen decisiones bien fundamentadas con relación a su salud sexual y reproductiva. Además, proporciona la oportunidad que las mujeres mejoren su educación y puedan participar más en la vida pública, en especial bajo la forma de empleo remunerado. ¿Quiere conocer más sobre el buen uso de los métodos de planificación familiar? Quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestro staff de especialistas estará abordando este tema. Acompáñenos. Definitivamente es muy importante que usted escoja y planifique su familia, en qué momento desea tenerlos y cuántos hijos desea tenerlos. Eso es importantísimo. Bueno, y como les dije, estoy acompañada de dos colegas, amigas, con las cuales me siento súper contenta de compartir este día. La primera de ellas es Lorena Alvarenga, también ginecóloga, ya conocida por todos. ¿Cómo estamos, Lorena? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar nuevamente en el programa. Gracias por aceptar la invitación. Y también le damos la bienvenida a nuestra amiga Ana Cecilia Molina Munguía, quien es ginecóloga e infertóloga. ¿Cómo estamos, Ceci? Muy bien, gusto de estar aquí con ustedes y pues para hablar de un tema muy importante. Pues definitivamente es importante. Yo creo que parte de la consulta nuestra, el día a día en ginecología, es precisamente esto, el incluir un método de planificación familiar, lo cual es parte de ser responsable a la hora de planificar, valga la redundancia, cuántos hijos vamos a tener y el momento en el que los deseamos. Hagamos más o menos el ejemplo o el ejercicio de cómo se aborda a una paciente la primera vez que llega o una pareja, porque esto debería de ser de pareja, definitivamente. ¿Cómo abordamos, Lorena, normalmente cuando alguien llega pidiendo un método? Pues se le dan los diferentes métodos que existen, ¿verdad? Se mira la edad de la paciente y es importante, como usted mencionó, que debe de ser la pareja la que tiene que asistir a eso. Entonces, sí, nosotros le exponemos los diferentes métodos que hay, las complicaciones, las ventajas, y casi siempre nosotros les explicamos el uso del método, los métodos naturales y los métodos hormonales. Eso es importante, el poderlos dividir. Recuerde que usted tiene que saber y conocer acerca de todos los métodos. Esto es como cuando va a un restaurante y pide el menú. Entonces usted ve el menú, pregunta qué es lo que lleva, que esto cómo me puede caer, si esto me funcionaría. Y finalmente pues son ustedes quienes van a escoger, claro, con la guía del médico. Entonces la primera división que tenemos sería la forma de dividirlos en los métodos naturales y los métodos hormonales, podría ser, ¿verdad? Hablemos un poco de los naturales. Bueno, pues en primer lugar nosotros tenemos que aclarar a la paciente que la persona que use esto debe ser regularmente regular. Es decir, que su regla la vea cada mes, 28 más o menos 3 días es la persona que es regularmente regular y tiene que ser alguien que sí esté pendiente de cómo utilizar el método. Porque se utiliza que el día 14, después del primer día de la regla, es el día de la ovulación.
Entonces, sí debe ser por la pareja, porque hay días que no debe de haber relaciones sexuales y eso tiene que comprenderlo la pareja. También les indicamos el uso del test de Billings, que es buscar el moco cervical, que tiene ciertas características especiales, como que es claro, elástico, y eso nos indica que está en el día de la ovulación. Y lo otro es la toma de la temperatura basal, que cuando se ve que aumenta de 0.5 a 1 grado, entonces eso también, junto con el método de Billings y la fecha calendario del día 14, nos indica que hay ovulación y durante ese periodo no debe de tener relaciones sexuales. Es importante mencionar que el óvulo dura 24 horas, pero los espermatozoides duran hasta 72 horas en el tracto femenino, por lo cual se pide 2 días antes del día 14, el propio día, y 2 días después de abstinencia en cuanto a las relaciones sexuales. Entonces, como les digo, la persona que esté utilizando ese método tiene que ser una persona que esté pendiente tanto de sus fechas de calendario como de estarse tomando la temperatura. Se recomienda que sea todos los días a la misma hora para que puedan ver las variaciones y estar buscando el moco cervical. Así que sí, nosotros recalcamos eso. La ventaja es que no hay ningún efecto secundario en cuanto al que tendría que tomar algo para evitar la concepción. Entonces, por eso sí es indicado, pero como les repito, esto tiene que ser en personas que son regulares en su regla. Cuando son irregulares, esto no funciona muy bien, entonces sí tenemos que hacer uso de otro tipo de métodos para evitar un embarazo no deseado. Otra cosa que yo considero muy importante es siempre preguntarle a la pareja cuáles son sus deseos, ¿cierto? Entonces, creo que eso es muy interesante. ¿Cuánto tiempo desean planificar? ¿En qué momento de su vida están? Sí, también para escoger el método de planificación es importante que la pareja sepa dentro de cuánto desea buscar un nuevo embarazo, porque hay métodos a corto plazo y métodos que son a largo plazo, y dependiendo de esto, escoger el método más adecuado para cada pareja. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es la importancia para cualquier persona que va a escoger un método de planificación familiar de consultar con alguien, con un especialista, porque el método que le funcionó a la amiga, a la vecina, a la prima, no necesariamente es el método más indicado para su persona. Hay que tomar en cuenta, como ya bien mencionó la doctora Alvarenga, hay que tomar en cuenta si la paciente tiene alguna enfermedad, si tiene algunos hábitos como fumar o algunas otras cosas que nos pueden afectar en el método escogido, que a lo mejor la amiga no tiene esas enfermedades y no nos puede ser el método más adecuado para nosotras. Por lo tanto, la siguiente división, Ceci, sería los métodos temporales, los métodos permanentes. Y dentro de los temporales también tenemos los que son temporales de corta duración y los temporales de larga duración. Creo que podríamos ir más o menos esbozándolos a cada uno de ellos para luego en el siguiente bloque ya mostrarlos como que más gráficamente para que usted pueda entenderlos. Hablemos un poco de los métodos, seríamos naturales, los de barrera. Bueno, son los más conocidos, los más prácticos, los más cómodos, ¿verdad? Estamos hablando del condón masculino, estamos hablando del condón femenino, del diafragma y del anillo nubarrín. No son muy conocidos, creo que la mayoría de personas de lo que más habla es del preservativo masculino y no piensan en los femeninos. Lo importante de esto es que además de protegernos para un embarazo, sí nos protegen de enfermedades de transmisión sexual y del VIH a la cabeza. Entonces sí tenemos que tener conciencia. A veces nosotros recomendamos a las pacientes, además de un método hormonal, que utilicen el preservativo o método de barrera porque sí nos protege de enfermedades de transmisión sexual. Esto depende mucho de la edad también de la paciente y del tipo de pareja, porque si vemos que es una jovencita que a lo mejor no tiene una relación estable, definitivamente siempre el mejor método va a ser el de barrera porque le va a ayudar a prevenir las infecciones de transmisión sexual, como tú lo dijiste, y también pues un embarazo no planificado. Aparte que se obtienen muchos otros beneficios también de estos, bueno, no de los preservativos en sí, de los hormonales hablando. Quizás el primero al que podríamos ir esbozando serían ya los anticonceptivos orales, ¿verdad? En los anticonceptivos orales es un buen método, ¿verdad? Una de las cosas que tiene es que el retorno a la fertilidad es rápido, ¿verdad? No es necesario que la paciente, como muchas creencias tienen, que se van a desintoxicar después de utilizar el medicamento, tienen que esperar 2-3 meses. Si el medicamento no se utiliza en forma adecuada y periódica, con faltar 1, 2 o 3 pastillas es suficiente para que quede embarazada, aunque esté utilizando el resto del blister. Y eso desmitifica aquel terror que la gente tiene de que si tomo mucho tiempo pastillas voy a quedar infértil. Aquí tenemos a la infertóloga y se lo está diciendo ahora, no me va a dejar infértil, ¿verdad?
Ningún método de planificación está diseñado para crear infertilidad, usado en la forma adecuada. Por eso también es la importancia de que consulten con el especialista. Y fíjense qué bonito, este es un dato que hay que recalcarle a la gente, que muchas veces hay un dicho popular que se dice, bueno, mientras esto es como la lotería, mientras no se juega, no se gana. La fertilidad es como la lotería. Mientras usted no juega o la busca, no se la puede ganar. Por lo tanto, el saber si usted tiene problemas de fertilidad no es algo que lo va a saber hasta que realmente esté buscando un bebé. Entonces, lo más fácil, por lo general, quizás parte de los mitos es voltear a ver y decir, por el tiempo que usó los métodos anticonceptivos, por eso se quedó infértil. Pero ya lo escucharon, eso no es así. Bueno, el siguiente método que quizás a la gente le gusta muchísimo por práctico son los inyectables, ¿cierto, Lorena? Así es. Los inyectables también tienen ciertas ventajas para aquellas pacientes que nos dicen, mire, yo no me tomo las pastillas porque se me olvidan. Entonces sí tienen la ventaja que es una vez al mes, también hay inyectables de 2 meses y de 3 meses. Se recomienda el de mes para la mayoría de pacientes, las de 2 y 3 meses tienen sus indicaciones específicas y es cuando la paciente está dando lactancia materna. Ahí se prefiere el de 2 meses y el de 3 meses porque solamente tienen un componente hormonal. Los de mes son combinados, tienen 2 tipos de hormonas, estrógenos y progestágenos, que imitan, al igual que las pastillas, las hormonas que nosotros producimos en nuestro cuerpo. Igual que los anticonceptivos orales tienen sus efectos secundarios, no a todas las personas le dan los mismos efectos secundarios, pero sí tenemos que estar conscientes de ellos. Igual tiene que tener un uso adecuado, porque eso es importante. Cualquier método de planificación que se utilice tiene que usarlo adecuadamente para que haya un alto porcentaje de protección. Bueno, muy bien. Y recuerde que son efectivos, pero dependen mucho de que usted se los tome. Vamos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. El más efectivo, yo creo que ninguno hay, pero podría ser las pastillas, por decir así. La inyección. Me imagino que por los químicos, pero en realidad no hay ningún método anticonceptivo más efectivo. La inyección. ¿Por qué? Porque yo planifiqué con inyección. La educación de toda la población, pues. ¿Para qué? Para tener una buena planificación y controlar la natalidad infantil. Bueno, yo nunca lo he practicado, la verdad, pero según dicen, la inyección. No les sabría decir porque en varias ocasiones, o sea, no da un buen resultado, ningún planeamiento de todo tipo, o sea, siempre tiende a fallar, tanto uno como otro, entonces realmente no. El ritmo. ¿Por qué? Pues es el que, en mi caso, es el que nosotros usamos con mi esposa y nos ha resultado bastante efectivo. Nosotros controlamos el momento en el que nosotros deseamos tener las relaciones y hasta el momento no hemos tenido ningún inconveniente usándolo. Como siempre, muy agradecido con las personas que responden a nuestro sondeo y la verdad es que no hay ningún método más efectivo que otros. Todos son muy efectivos, pero algunos dependen del uso, de la forma en que usted lo usa. Por ejemplo, las pastillas, estábamos diciendo antes de irnos a corte, si usted no se las toma, como mencionó Ana Cecilia, si se las toma mal, olvidó 1 o 2 pastillas en el mismo ciclo, definitivamente el método baja su efectividad considerablemente. Pero fíjense que aquí tenemos, en esta mesita, tenemos la mayoría de métodos anticonceptivos de los que ustedes pueden optar y vamos a tratar de ir hablando un poquito de cada uno de ellos. ¿Qué tenemos acá, Lorena? Bueno, acá tenemos el conocido condón masculino, ¿verdad? Que también tiene que ser bien utilizado. Como mencionábamos anteriormente, todos los métodos son efectivos si son usados de manera adecuada. Tienen un porcentaje, el condón anda de efectividad por ahí del 80 a 70% y bien utilizado hasta un 90%. Hay otro método que no mencionamos, que es el coito interrumpido, que muchos piensan que es un método de planificación efectivo, pero ese no es un método adecuado. Tiene un 75% de error. Entonces sí es de hacer conciencia que vamos a utilizar bien el condón y es que antes de cualquier penetración en el canal vaginal
pues tiene que ya estar colocado el condón de una manera adecuada, con un poco de espacio entre la cabeza del pene y el borde del condón para que no se vaya a romper. Igual no tiene que ser viejo, no tiene que sentirse gomoso porque es más fácil que se rompa. También tenemos el condón femenino, que este es un poco menos conocido, pero es igual de efectivo que el condón masculino. Tiene forma parecida, es un poco más ancho y tiene 2 anillos, uno al inicio y uno al final. Para introducirlo hay que apretar el anillo, se introduce en el canal vaginal y se deja ahí. Y como les dije anteriormente, la ventaja de los métodos de barrera es que también, además de ayudarnos para evitar un embarazo no deseado, nos sirven también para evitar enfermedades de transmisión sexual. Lorena, me gustaría que mencionáramos también con el condón masculino, hay un detalle muy importante dentro de las prácticas de buen uso, el nunca abrirlo con los dientes. Mucho cuidado con los jóvenes que andan el preservativo mucho tiempo en la cartera también, porque pues va a perder tanto el líquido lubricante que tiene adentro, se va a resecar y por lo tanto se va a romper con mayor facilidad. Y una práctica muy efectiva también es revisarlo siempre al final de la relación. ¿De qué forma? Exprimiéndolo para ver si no hay salida de semen, porque podría ser que estuviese roto, entonces definitivamente hay más chance de que haya un fallo, ¿cierto? Exacto. Bueno, vámonos a los siguientes métodos que son los más inocuos o los que más utilizamos, especialmente en las jovencitas. A mí me gustan mucho para las jóvenes, realmente cuando inician, que son las pastillas anticonceptivas, pero tenemos 4 tipos de pastillas acá. A ver, Ceci. Muy bien. Antes de explicar lo de las pastillas, una cosa muy importante que no hemos tomado en cuenta, antes era diferente, es el tipo de trabajo que tiene la persona que va a utilizar un método de planificación. Como ya mencionamos, las pastillas son efectivas si se toman en la forma adecuada, pero anteriormente no existían tantos empleos en los cuales se hacían turnos nocturnos. La persona que va a utilizar un método anticonceptivo como la pastilla tiene que ser una persona constante, que tome todos los días el medicamento a la misma hora, con una diferencia de 1 hora, porque el efecto de la pastilla es de 24 horas. Si una persona toma un anticonceptivo, toma una pastilla, lo empezamos a tomar, el primer día lo tomamos a las 7 de la mañana, al día siguiente se nos olvidó y lo tomamos a las 9 de la noche, al día siguiente nos lo tomamos a las 5 de la tarde, después a las 12 de la noche nuevamente, no va a ser constante, no va a durar las 24 horas y no va a ser su efecto. Eso es muy importante para aquellas pacientes que tienen trabajos rotativos, ya sea, en el personal médico, pero ahora casi todos los empleos tienen turnos rotativos y no va a saber qué día se la tiene que tomar, si ese día durmió, si no durmió, y va a ser un descontrol. Entonces, eso es importante para escoger el método de planificación. Dentro de las pastillas, como estábamos mencionando con Elisa, hay varios tipos. ¿Qué es lo importante? Ya vimos esta, que por ejemplo, los anticonceptivos hormonales, hay de pastillas tenemos con 2 tipos de hormona o con un solo tipo. Estos que vamos a mostrar son con 2 tipos de hormona. Existen los que solo tienen 21, en los cuales vamos a empezar siempre con regla, una pastilla cada día, como ya lo mencionamos. Aquí va la flechita, van los números de los días, nos la tomamos una cada día y al terminar la número 21, si terminamos un día lunes, descansamos 7 días, en esos 7 días vamos a ver menstruación y el próximo lunes vamos a iniciar un nuevo blister. Tenemos el otro. En este solo quería llamar la atención, cuando se inicia, algunos blisters, por ejemplo, si hacemos el acercamiento de trae los días de la semana. Esta es una guía realmente para cuando usted lo inicie, si usted lo comienza en un día lunes, porque ese fue el día que le tocaba reiniciarlo, porque ese fue el día de su periodo menstrual, usted tiene que seguir el orden de las flechitas. Entonces tiene que continuar el orden, no lo altere. Algunas vienen con días, otras vienen con números. Es más sencillo porque entonces es numérico el seguimiento. ¿Qué pasa si usted... En estas probablemente no haya mayor problema si me intercambia una pastilla por la otra, pero usted pierde el control, entonces es mejor que lleve su control adecuadamente. Ahora hablemos de las que traen 28. Existen también las que traen 28. Este es un tipo en las cuales, si ustedes se fijan, son 21 de un solo color y 7 de diferente color. A mí me gusta explicárselos de esa manera porque generalmente la paciente me dice, doctora, es que estoy tomándome las rojas.
Sí, pero si al fabricante se le ocurre hacer la morada con puntos amarillos, no vamos a saber cuál se está tomando. Entonces siempre tiene que iniciar con las pastillas que tienen mayor número en el mismo color, que son, en este caso son blancas. Las tomamos de la misma manera, en estas no va a descansar, termina la número 21 y luego inicia con estas, que son las de placebo, se toma siempre una cada día, termina la última tableta y luego vuelve a reiniciar con otro blister con las de mayor color. En este nunca descansa de tomar tabletas. Como hemos ido evolucionando con respecto a las farmacéuticas, también tenemos presentación de 28 tabletas, pero que tienen diferente dosis hormonal. Este también tiene 2 tipos de hormona, en el cual tenemos las últimas 4, siempre son 28, que son 24 con hormona y 4 placebo. Se toman de la misma manera, siempre iniciando por las que tienen mayor color de tableta, las que tienen mayor número de tabletas, y cuando terminamos la número 24, tomamos estas 4, generalmente durante estas vamos a ver menstruación, terminamos la última y volvemos a empezar otro blister. Aquí viene una pregunta que me gustaría que lo aclaremos, y es que la gente dice, bueno, pero si en esta última fila tengo relaciones, ¿estoy protegida o no? Sí, está protegida, definitivamente. ¿Y qué pasa si no me quiero tomar estas pastillas? ¿Qué pasa? Las del placebo. Pues no sucede nada, lo único que se puede confundir. Exacto, se puede confundir. Entonces lo ideal es, cuando uno le da 28 pastillas, es para que usted lleve el control y no se confunda. La otra pregunta frecuente también es, si yo comencé en día miércoles, es decir, que voy a comenzar por aquí a la mitad del blister, va a continuar el mismo orden del día de la semana para que no se confunda y va a terminar este cartón en día martes. Va a descansar 7 días sin tomar pastillas, porque en este caso vienen de 21, y cuando reinicie el siguiente cartón, nuevamente va a reiniciar en día miércoles. Es decir, que cada vez que usted inicie un nuevo cartón, siempre va a caer en el mismo día de la semana. De tal forma que estamos teniendo ciclos de 28 días. Eso es lo que estamos tratando de simular, ¿verdad? Con estas pastillas. Bueno, de las pastillas anticonceptivas, la otra que tenemos. Estas, como ya mencionamos, son pastillas anticonceptivas con 2 tipos de anticonceptivos. También tenemos otras que es un solo tipo de anticonceptivos. Generalmente, estas las utilizamos cuando la paciente está dando lactancia materna, solo tiene un tipo de anticonceptivo, se puede utilizar sin ningún problema durante la lactancia. Y también tenemos inyecciones con un solo tipo de anticonceptivo, que como ya mencionó Lorena, son las que de 2 o 3 meses que nos sirven también para la lactancia materna. Hay una pregunta bien frecuente, Ceci, me gustaría que la contestáramos. ¿Qué pasa si se me olvida una pastilla? ¿Qué vamos a hacer? Pues lo indicado es tomar, solo recuerde el que se le olvidó la pastilla, usted se toma esa, puede ser que siempre le coincida que se tome 2 y eso es lo que tiene que hacer. Siempre hay un riesgo si usted se olvida más de 2 pastillas, entonces tiene que seguirlas tomando y tiene que utilizar un método alternativo, en este caso de barrera, para evitar un embarazo no deseado. Entonces, si es importante, se le olvida una, se toma otra al día siguiente y la siguiente a la hora que ya tiene pactada tomársela. Evite que eso le suceda más de una vez en el ciclo porque definitivamente aumenta el chance del fallo del método. Otra cosa importante, si usted tiene diarrea o tiene vómitos, en ese caso tiene que usar, además de la pastilla, un método de barrera, porque la efectividad se puede perder en estos casos. Si usted tiene diarrea o tiene vómitos. ¿De cuál seguimos? ¿Inyectables? Inyectables. Igual que los anticonceptivos tomados, hay de una hormona y de 2 hormonas. La de una hormona generalmente la de 2 hormonas generalmente es la inyección mensual, en la cual siempre vamos a ver regla. Eso es otra cosa que hay que explicarle a las pacientes. Las inyectables son de depósito. Entonces, si tenemos algún efecto secundario, no vamos a poder revertirlo hasta que termine el efecto del medicamento. Si la inyectable es de 1 mes, tenemos que esperar el mes. Si son de 2 o 3 meses, tenemos que esperar 2 o 3 meses para que terminen los efectos secundarios. La de 2 meses y 3 meses, que tiene un solo componente, lo importante aparte es que pueden presentar sangrado en medio del mes y hay que explicarle a la paciente que la de 2 y 3 meses no va a haber menstruación. Puede ser que presente sangrados en medio del mes, escasos, generalmente se describen como spotting, pero no es menstruación. Eso es importante también
porque si la paciente o la pareja desea un retorno rápido a la fertilidad, los anticonceptivos de depósito no es la elección, porque dependiendo el peso de la paciente, el efecto que es diferente en cada paciente, con algunas inyectables se ha descrito que podemos pasar de 6, 1 año o hasta 18 meses sin ver menstruación. Muy bien. Luego tenemos otra serie de métodos que son los métodos temporales pero de larga duración. De estos tenemos acá 3 que usted puede ver, dentro de los cuales están los implantes en el brazo, que lo puede ver, tal vez hacemos un acercamiento, le pedimos, porque son 2 barritas que van en la cara anterior del brazo. Estos tienen una duración de 5 años. Son temporales porque en ningún momento van destinados a que usted tenga infertilidad después, pero son de larga duración, hasta 5 años. De estos hay otro que solamente es una barrita también. Sí. Y luego tenemos los endoceptivos. Los endoceptivos, que son de 2 tipos, el uno que sería el DIU hormonal y el no hormonal, ¿cierto, Lorena? Sí, yo creo que tal vez podemos seguir hablando de estos más. También teníamos otros pendientes, ¿sí, Ceci? Sí, tenemos también el anillo, que el anillo es lo mismo que tomáramos anticonceptivos orales, que tiene los 2 tipos de hormona, pero este se coloca vaginal. Este se coloca con menstruación, tercer o quinto día de menstruación, se deja 3 semanas, se retira y después de 3 semanas descansamos 1 semana y luego se vuelve a colocar, ¿verdad? Lorena, yo quiero que hablemos un poco de la pastilla del día después. Sí, es necesario mencionar el método anticonceptivo de emergencia, conocida también como la pastilla del día después, porque sí se han presentado muchos casos de personas que la usan como un método de anticoncepción y eso no es así. Tenemos que hacer uso correcto y adecuado de este método. Es una sola pastilla después de una relación desprotegida, una violación, pero no utilizarla más allá porque también puede tener cierto efecto secundario. Para eso existen otros métodos de planificación que son más seguros. Además, vale la pena mencionar que aunque sea llamada el día después, siempre tiene que, aunque usted la pueda adquirir fácilmente en la farmacia, siempre tiene que estar segura que está en su periodo de fertilidad, en el tiempo de fertilidad. Si no, de lo contrario, lo que va a lograr es descontrolar completamente su ciclo menstrual, lo cual le va a dar problemas posteriores. Pero veamos un poco más de los riesgos de la pastilla del día después en la nota extra que sigue. Vamos a un corte y volvemos. La píldora del día después es un método anticonceptivo de emergencia. Aunque es reconocido como seguro para la mujer por muchas sociedades médicas, este sigue despertando controversias por sus posibles riesgos y su discutivo efecto antiimplantatorio, que es el que lleva a sus detractores a catalogarla como abortiva. Está indicada para disminuir el riesgo de embarazo cuando ha habido una relación sexual con penetración y se ha producido un fallo en el anticonceptivo habitual, por ejemplo, la rotura o retención del preservativo. Las náuseas son uno de los efectos secundarios más habituales, además de dolor de cabeza, cansancio, molestias en las mamas, desarreglos en la menstruación y manchado irregular. El sangrado puede prolongarse hasta la siguiente regla, pero el resto de molestias suelen desaparecer a los 2 días. La píldora del día después no debe utilizarse como anticonceptivo habitual, sino únicamente en situaciones de emergencia. Si la utilizas en intervalos menores a 2 meses, es posible que se llegue a formar quistes en los ovarios y ser más proclive a retener líquidos, lo que provocaría un aumento de peso. Estás viendo Salud TV. Bueno, buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por continuar con nosotros y permitirnos estar ahí acompañándole mientras almuerza. Estamos hablando de los métodos de planificación familiar, pero en este momento vamos a la sección mitos y verdades. Ya usted conoce, ponemos las creencias populares y nuestras especialistas los desmienten o los ratifican. Veamos la primera de ellas. El primer mito nos habla sobre ese método tan famoso, el coito interrumpido, si este evita el embarazo. Para quien no sabe, el coito interrumpido es aquello que el esposo o la pareja termina afuera. Y con esto cree que está haciendo prevención. Hablemos, Lorena.
¿Es cierto o no? Realmente esto es un mito, ¿verdad? Porque no sabemos si va a calcular bien el momento de retirar el pene de la vagina y si se va a ir un poco de semen al canal vaginal. Lo otro es que hay que tener en cuenta que al iniciar la penetración puede haber un poco de líquido seminal que lubrica el pene y ahí pueden ir espermatozoides, entonces puede quedar embarazada tanto al inicio como al final de la relación sexual. Bueno, entonces esto es un sí y no, ¿verdad? Porque es un 75% de efectividad y un 25% de posibilidad que le falle. Acuérdense que antes de llover, pringa, entonces esas gotitas llevan vida, así que ojo con esto, mucho cuidado. Veamos el siguiente. El siguiente nos dice, los métodos anticonceptivos provocan infertilidad, el gran temor de todo el mundo, Ceci. No. Como ya dijimos, los métodos anticonceptivos no provocan infertilidad si se usa en forma adecuada. Están diseñados para eso, para permitir que no haya embarazo en el momento en que no deseamos el embarazo, pero ningún método anticonceptivo a corto plazo o a largo plazo que no sea definitivo provoca infertilidad. Es decir, completamente un mito. Los métodos anticonceptivos en ningún momento le van a ocasionar a usted infertilidad, a menos que sean las esterilizaciones, que eso es lo que persiguen y de las que vamos a estar hablando en el siguiente bloque. Bueno, veamos el siguiente mito. Nos dice, ya lo mencionamos, no, hablamos de ella. La píldora al día después aumenta el riesgo de cáncer, Lorena. Pues no, eso no está comprobado, sí hay ciertas teorías, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que ningún hormonal de los que se utilizan como método de planificación va a provocar cáncer. El problema es si ya tiene un cáncer, la hormona, sobre todo en el pecho, en el área del pecho o en el útero, la hormona sí le puede ayudar a que ese cáncer crezca más rápidamente. O que se presente antes de lo que se esperaba que se presentara. Sí, ya estaba genéticamente determinado. Bueno, veamos el siguiente. Siguiente es un tema bastante difícil en el sentido de que es bien frecuente esta pregunta. Nos mencionan si el DIU es abortivo. Ceci. Sí, es un mito que está, es algo que se conoce. Es bien arraigado. Está bien arraigado. El dispositivo intrauterino tiene varios mecanismos de acción. Dentro de esos mecanismos lo que tiene es crear un cuerpo extraño dentro del útero. Eso hace que se espese, o sea, que provoque sustancias como aumento de prostaglandinas, aumento de leucocitos, y al aumentar estos hacen que sea un medio hostil para cuando llegue el espermatozoide. No está comprobado tampoco que cuando ya está, o sea, porque el espermatozoide tiene que pasar a través de donde está el dispositivo para llegar a la trompa para poderse dar el embarazo. Entonces, en ese momento es que ataca sino que el DIU hace su efecto, porque ahí se ha generado todas estas sustancias que hacen que el espermatozoide sea hostil y que no siga caminando. Pero sí está muy arraigado el hecho que es un abortivo. Fíjense que esto es contradictorio porque la gente habla de que el DIU es abortivo, pero ¿qué tal todos esos casos en los que también la gente dice el mito que si el niño traía el DIU en la mano? Entonces no es abortivo, ¿en qué estamos? O sea, no es ni abortivo, ni tampoco lo puede traer incrustado en el cerebro. Ese es otro mito que no existe, porque hay gente que definitivamente le falla el método, se embaraza si el DIU se baja un poco dentro de la cavidad y ese embarazo puede perfectamente, gracias a la gracia divina de Dios, llegar a su feliz término. El riesgo de un embarazo con DIU es que le pueda romper las membranas en un momento dado el DIU, pero no realmente de que lo va a abortar en sí, ni mucho menos que lo va a traer incrustado en ningún lado. Así que aprovecho para desmentir ese otro mito acerca del DIU. Veamos el siguiente. El siguiente método dice, el uso de anticonceptivos provoca aumento de peso. Ay, 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 eso sí es grave, ¿verdad? Eso sí es grave y es una de las cosas por las que muchas dicen no quiero utilizarlo. Sí hay una cierta retención de líquido al final del mes, como cuando usualmente uno tiene su periodo sin usar absolutamente nada. Uno se siente pesado de los pechos, puede tener retención de líquidos. Lo que sucede es que a muchas personas les da como efecto secundario ansiedad. Y la mayoría de mujeres, seamos sinceras, luchamos contra la ansiedad comiendo. Entonces, el comer sí es lo que nos hace aumentar de peso, pero en sí el uso hormonal no hace que uno aumente de peso. Quitémonos ese mito.
Además, la mayoría de mujeres siempre buscamos a quién echarle la culpa porque hemos comido de más. Así que definitivamente esto no es cierto. Los métodos no van a engordar. La que engorda es usted si no se cuida. Así que hay que comer saludablemente y hacer ejercicio. Algunos podrán ocasionar retención de líquidos, otros menos. En algunas mujeres, como ya dijimos, esto no es receta de cocina. A algunas le funcionan unos métodos de cierta forma y a otras no. Por eso es que es individual. Veamos el siguiente. El siguiente dice: si suspende el método de planificación familiar de golpe, puede quedar embarazada, Ceci. Eso sí es cierto. Cualquier método, por ejemplo, lo que podemos suspender de golpe son sobre todo los anticonceptivos orales. Como ya dijimos anteriormente, si usted no se lo toma o pasan más de 24 horas desde que se tomó la última píldora, sí puede y tiene relaciones en ese lapso, puede tener un embarazo. Otro detalle, cuando usted suspende un método anticonceptivo, sobre todo pastillas, de repente va a haber menstruación 2 o 3 días después, porque como dejó de ingerir la hormona, que ya está su cuerpo acostumbrado, entonces va a haber menstruación. Este es otro de los ejemplos de las contradicciones que tenemos los humanos, porque cuántas veces decimos, si tomo métodos anticonceptivos voy a quedar infértil, y de ahora estamos diciendo, y si lo suspendo de golpe voy a quedar embarazada. Ahí está la respuesta al mito anterior. Entonces no es que le va a dejar infértil, porque este sí es cierto, ya lo dijimos. Bueno, veamos el siguiente. El siguiente nos habla sobre el mejor método anticonceptivo es el condón, Lorena. Ese es un mito. Realmente el mejor método anticonceptivo es la abstinencia. Es el único. Pero en este caso es un buen método utilizado de la forma correcta. Y sobre todo recalcar que sí nos ayuda para evitar un embarazo no deseado, pero sobre todo nos protege de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, el consejo es utilizarlo adecuadamente. O como dicen las abuelitas, el mejor método es la abstinencia o la aspirinita en medio de las rodillas. Y ese chistecito usted ya lo sabe. Bueno, veamos el siguiente. El último dice: los implantes cutáneos reducen la ovulación provocando la esterilidad. Ceci. No. Los implantes cutáneos sí reducen la ovulación por las hormonas que tienen, pero no nos van a provocar esterilidad. Lo que sucede es que los implantes son uno de los métodos a largo plazo. Si usted no espera, o sea, ahorita los que existen en el mercado son de 3 a 5 años. Si usted solo quiere planificar por 2 años, no vale la pena que se lo coloque, porque si a los 2 años quiere quitárselo, él tiene un efecto hasta los 3 años, pero no provoca infertilidad. Pero si usted es su decisión, porque es muy práctico y lo quiere utilizar, aunque sea 2 años, eso sí, úselo. La verdad es que aquí es donde usted tiene toda la libertad de escoger los métodos. Bueno, se nos terminaron nuestros mitos y verdades. Vamos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV y el tema de hoy. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa, los métodos de planificación familiar. Ya hablamos un poquito de todos los que son temporales y de corto plazo, pero hablemos un poquito más en este bloque, Lorena, de los que son de largo plazo. El implante, ya lo mencionamos anteriormente, que dura 5 años o entre 3 a 5 años, dependiendo del índice de masa corporal, porque aquí es donde viene la individualización del método para cada pareja, para cada mujer. Pero hay otros que son muy importantes que los conozcan, que son los endoceptivos. Lorena tiene ahí el que es más conocido, el DIU. Este es el de los más conocidos, es la llamada T de cobre, ¿verdad? Esta dura 10 años. Y sí es importante recalcar que esta tiene que ser colocada por personal médico entrenado. Como ven, es de tamaño pequeño, es lo que está en la puntita, ¿verdad? Tiene el aplicador y tiene unos hilos. Los hilos se coloca adentro del útero y se cortan los hilos de acuerdo a un tamaño adecuado que nos va a servir para estarlo revisando periódicamente si está en el lugar adecuado y también cuando deseemos extraerlo. Entonces sí es importante saber que este tiene un componente que es el cobre, que también, además de lo que ya se mencionó anteriormente, sirve para disminuir la movilidad de los espermatozoides y que no suban hasta la trompa de falopio y encuentren el óvulo, que es donde se lleva a cabo la concepción.
Muy bien, entonces ese es el DIU o té de cobre que dura 5 años, ¿cierto? Hasta 10 años. 10 años, perdón. Y luego tenemos acá el otro, que es menos conocido, pero que es excelente también, ese otro endoceptivo, porque va en el interior de la matriz, también adentro del útero, y es conocido, bueno, tiene diferentes nombres comerciales en diferentes países, pero acá es el endoceptivo hormonal o sistema de liberación de levonorgestrel intrauterino. El nombre es largo, no se lo quiera aprender. Este dura 5 años, solamente lo que queda adentro, el igual del otro, solamente es lo que alcanzamos a ver rojito. Ventaja de que este tiene una hormona, el cual cumple con una triple mecanismo de acción, dentro de los cuales está el espesar el moco cervical, lo cual impide que los espermatozoides logren entrar, porque está demasiado espeso el moco. Si entran, de igual forma que el DIU, también les disminuye, eso pegajoso que quedan, disminuye su motilidad, que Ana Cecilia no me dejará mentir, es parte importante de que un espermatozoide pueda ir a fertilizar un óvulo, es la capacidad que tiene de mover su cola. Por lo tanto, si no lo permite, si entró pegajoso y ya no se puede mover, pues ahí está su segundo mecanismo de acción. Y el tercero, pues que provoca un medio también hostil porque el endometrio se atrofia, lo cual viene siendo beneficio y por lo cual esto se utiliza también en aquellas pacientes que tienen sangrados uterinos anormales, pero ese es otro tema. Pero también la paciente que utiliza esto obtiene ese otro beneficio en un 80% de los casos, que su menstruación disminuye considerablemente e incluso se ausenta. Este dura 5 años, ¿cierto? Así que son los dos endoceptivos. Ahora bien, Ceci, tú nos vas a hablar de los esterilización femenina. ¿Sí? Vamos a hablar de esterilizaciones definitivas, ¿verdad? Un método de planificación definitivo. Tenemos lo que son, siempre cuando una paciente se quiere esterilizar, dice, pero me la va a cortar, o solo me la va a quemar, o me la va a anudar. No se me va a deshacer el nudo. Las trompas de falopio es como si fueran unas pajillitas muy delgadas. Esto que no sé si logran ver, esto que está acá, son unos anillitos. Este anillito son los que se utilizan para hacer una esterilización por laparoscopía. Es sumamente pequeño y en medio de eso es donde se coloca la trompa con un dispositivo especial. Lo que hace es que estrangula la trompa y al estrangularla, con el tiempo esto se corta y quedan completamente separadas. No se quema, ¿verdad? Pero sí es una esterilización definitiva. También tenemos la esterilización masculina, que en la esterilización masculina lo que se realiza es un corte, ¿verdad?, en los conductos espermáticos del hombre y es definitiva también. Esto es importante, recuerden que estas lo que persiguen es su infertilidad definitiva, es decir, con esta usted ya decidió que no quiere tener más hijos y esa es la idea, por lo tanto tiene que estar completamente seguro qué es lo que quiere tanto usted como su pareja. Y por eso quiero que veamos la siguiente cápsula. La licenciada Isis Alarcón, sexóloga, nos habla un poco de cómo se debe abordar el obtener un método de planificación en pareja. Hola amigos de Salud TV, mi nombre es Iris Alarcón. Soy psicóloga y sexóloga. Esta vez abordaremos el tema sobre la planificación familiar en pareja. Al hablar de planificación familiar, es un tema que debe ser bien abordado en pareja, ¿sí? La comunicación debe ser totalmente abierta, incluso antes de tomar decisiones importantes como es una boda. La pareja debe estar de acuerdo de si desean tener hijos y no desean tener hijos, incluso de cuántos hijos desean tener y de cómo debe de ser formada esta familia, además de los métodos que van a utilizar para la planificación familiar. Estos métodos deben ser consultados siempre con un especialista y ser llevados en la pareja. Ambos deben de tener conocimiento de esto. Esto nos va a evitar posibles problemas de pareja más adelante. Recuerde que al momento de elegir el método de planificación familiar que utilizará, usted debe de informarse sobre todo lo que conlleva el método, todos los beneficios y todas las consecuencias y cada una de las reglas que usted debe de cumplir. Esto debe de informarse con el especialista a cargo y también hablarlo abiertamente con su pareja o su pareja incluso estar en el momento que el especialista esté dándole todas las indicaciones. Soy Iris Alarcón, psicóloga, sexóloga para Salud TV. Estás viendo
Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa. Ya usted vio que existe una amplia gama de métodos diferentes anticonceptivos con los que usted puede echar mano para planificar el momento adecuado para tener familia. Y esto es importante que no lo olvide porque tiene que abocarse a personal médico. Yo quisiera que Lorena nos diera sus recomendaciones y sus conclusiones. Bueno, no, Ceci, porque tú tenés algo ahí muy importante, hablemos de eso. Sí, estábamos diciendo con respecto a que es importante que siempre se aboque a que es algo individual, que tiene que consultar con el especialista y que es importante que se aboque a él. Si usted tiene alguna duda con el método de planificación que ha elegido, entonces tiene que consultar con el especialista. ¿Por qué? Como ya les hemos mencionado durante todo el programa, tiene que ser individual dependiendo cada paciente. Existe este disco, que antes era diferente, pero existe este disco que es de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, aquí están los diferentes tipos de patologías y cuáles son los métodos que nosotros debemos elegir para planificar dependiendo si usted tiene alguna de esas patologías. Están sus indicaciones y sus contraindicaciones. Cada método tiene que tener una elegibilidad dependiendo del tipo de paciente, su peso, sus hábitos y las patologías que pueda tener. Eso es algo muy importante. Esos son los llamados criterios de elegibilidad y esa es una de las razones más importantes por las cuales usted tiene que optar por planificar de la mano de un especialista entrenado y no hacerlo, por favor, con el respeto que me merecen, pero no hacerlo preguntándole al dependiente de la farmacia, porque siempre le van a recetar el que él conoce y no siempre va a ser el adecuado, porque historias tenemos las tres, muchas de pacientes que uno indica un método específico de pastillas o una marca específica con las cantidades de hormona que uno necesita y en la farmacia le cambian la fórmula y le dicen esto es lo mismo. Por favor, no hagan eso porque definitivamente los trastornos que pueden ocasionar en su menstruación son demasiado importantes. Tampoco al amigo, ¿eh? Exacto. A ver, Lorena, hablemos un poquito, recomendaciones y conclusiones. Bueno, es importante recalcar eso. Sí tenemos que tener un control médico, no porque le cayó bien a la vecina, no porque el de la farmacia me lo dijo, porque como dice Elisa, nosotros recomendamos según las necesidades de las personas, según su estilo de vida. Ahora hay una amplia variedad de productos en el mercado que nos sirven para ciertas cosas. Si la paciente tiene mucho problema de síndrome de tensión premenstrual, si hay otro tipo de patologías como los ovarios poliquísticos, hay diferentes compuestos que nos ayudan, tanto para métodos de planificación como para subsanar esos problemas. Otra cosa, el estilo de vida es importante. Si es una persona que dice que es olvidadiza, pues entonces no le conviene utilizar algo que tiene que tomarse todos los días. También si tiene múltiples parejas sexuales, si su esposo o pareja tiene múltiples parejas sexuales o tiene tendencia a tener enfermedades de transmisión sexual o pélvicas, infecciones pélvicas a repetición, por ejemplo, no es indicado el uso de endoceptivos. Entonces, el médico junto con el paciente deciden qué es lo más importante y lo mejor para el estilo de vida y para cada persona. Esto es algo individual. Olvidémonos de eso, que le cayó bien a mi amiga, que mi prima me dijo que me lo tomara, sino que tenemos que asistir a la consulta con el profesional. Eso para mí es importante. Y ya les mencionamos, hay una amplia variedad, hay donde escoger, no utilizar otros métodos que no son los adecuados. Y muy importante, Lorena, es que media vez hayan escogido el método para planificar, por favor siga las indicaciones de su médico, siga en comunicación con su médico y llegue a los controles que su médico le ha indicado. Cualquier cosa que usted sienta, tiene que comunicarlo con ellos, porque hay pacientes que tienen efectos diferentes a otras. Por lo tanto, es importante que continúe en comunicación. Y por último de todo, si usted no desea planificar con ninguno de estos métodos, hoy día hay tantas aplicaciones telefónicas que le permiten llevar bien su ciclo a cabalidad, conocer su cuerpo, para que pueda ayudarse utilizándolas junto con el ritmo y abstinencia en los días en los que la aplicación le indique que usted está fértil. Todo eso consúltelo con su médico, por favor. Se nos terminó el tiempo, es un tema sumamente amplio, podríamos seguir hablando mucho más, pero ni modo, ya se nos acabó. Así que no me queda más que dar las gracias a mis amigas invitadas, Lorena y Ceci, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Hoy les deseo que descanse este fin de semana, se reponga de este cansancio y que el lunes venga reenergizado. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el lunes.
Para elegir y utilizar el método de planificación familiar adecuadamente, debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Para tomar una buena decisión, usted necesita primero informarse acerca de los diferentes métodos, sus ventajas y desventajas en base a sus necesidades. La consulta debe ser para ambos. Es fundamental que el hombre asista para que conozca los efectos secundarios de cada método y pueda entenderlo mejor. Utilice el método como se le ha indicado, especialmente aquellos de uso diario como las pastillas o periódicos como inyecciones, para que puedan funcionar exitosamente. Recuerde que un especialista es quien le podrá aconsejar y guiar de la mejor forma para el uso de la planificación familiar.